muchas gracias por recibirnos en su hogar en día y hora especial durante el mes de octubre. Hoy vamos a charlar con un candidato a la presidencia de la República, a quien desde muy niño le interesó la política. Militó en el PDC de Juan Pablo Terra, el Partido Demócrata Cristiano. Después, de algún modo, integró el Frente Amplio con el Nuevo Espacio, hasta que en 2002 dio inicio a su propio partido, el Partido Independiente. Esta noche seré curioso con Pablo Mieres. Pablo, buenas noches, ¿cómo andás? Muy bien, por suerte, aquí estamos. Como loco en campaña, me imagino. Son tiempos que hay que correr y que hay que estar en todos lados y está muy bueno, la verdad que es una oportunidad en donde uno se vincula con muchísima gente, toma nota y al mismo tiempo transmite lo que son las ideas, las propuestas. Como la democracia en vivo y en directo, digamos, ¿no? Es un momento intenso, absolutamente intenso. Bueno, preparando tu entrevista veía que estudiaste primaria y secundaria en el Colegio Inmaculada Concepción, más conocido como Los Vascos, y luego el bachillerato preuniversitario en el Salesiano Juan 23. Es decir, ya de chico estudios en centros educativos con una clara impronta religiosa. Presumo que eso viene por un interés paterno de tus viejos, de que te formaras en centros educativos religiosos, ¿es así? Sí, mis viejos eran católicos los dos y de alguna manera la familia también. Y también por un tema de proximidad, nosotros vivíamos en Mercedes, entre G y Yaguarón, o sea Centro-centro. Centro-centro. Los Vascos nos quedaba 5 cuadras para un lado, el Juan 23, 7 cuadras para el otro. O sea que también era... Hasta geográficamente era conveniente. Era cómodo, sí. ¿Y tomaste primera comunión y la confirmación también? También, sí. Sí, porque, a ver, a partir de la adolescencia, yo me vinculé a los grupos de reflexión parroquiales, en los Vascos mismo, y en ese marco fui militante de la Pastoral Juvenil. Estuve en la conducción de la Pastoral Juvenil a nivel nacional y obviamente también me confirmé que era en la época justamente de la adolescencia y juventud, ¿no? ¿Y siempre creíste en Dios o tuviste algún instante de duda en algún momento de tu vida? No, siempre creí en Dios. Si querés, he tenido distancias y opiniones a veces críticas con la Iglesia Católica, pero... En tanto institución. En tanto institución, pero desde el punto de vista de la fe, yo creo en Dios, creo en Jesús como una referencia extremadamente positiva de lo que es el ser humano y de su vocación de trascendencia, ¿no? ¿Pero sos practicante? ¿Vas a la iglesia? No, no soy practicante. Hace años que no. ¿Sos creyente, no tan practicante? Bien. Exacto. ¿Y cuándo empezó a interesarte la política? ¿Qué momento histórico despertó en vos ese primer interés en la política, ya sea nacional o de repente a nivel mundial? Capaz que me hablas de, no sé, la caída del muro. Sí, no, a ver, yo te diría que desde que tengo conciencia me interesó la política. En casa era una familia que se hablaba mucho de política. Mi viejo fue militante del Partido Nacional, del herrerismo. Mi tío, que era además mi padrino, era comunista, era 1001. Mi abuela era colorada riverista. Mi vieja era wilsonista. O sea, tenía otro tío que era militar, naval. O sea que, nada, en la familia nuestra, en los almuerzos, en las reuniones familiares, siempre se hablaba de política. A mí siempre me gustó, me interesó. Tengo recuerdos incluso muy primarios. ¿Cuál es el primero que te viene? Y mirá, yo me acuerdo del día que mataron a Kennedy. Y eso fue en el 63. 63. Claro, y yo tenía en ese momento 4 años. Y me acuerdo perfecto. ¿Por qué? Porque me interesaba el tema. ¿Con 4 años? Sí, qué bárbaro. Sí. Después, claro, cuando entré a militar en política, no, ahí fue a los 18, 19 años. Mirá vos. Ahora que pienso, no anduve tan cerca. A los 6 años miraba con mi viejo en vivo y en directo con Never Araujo. Y
me comía todo el programa y los dibujaba. Dibujaba a los políticos. Mirá vos. Sí. Así que también tu interés periodístico. Sí. Esperaba el diario, lo devoraba. Claro. Cuando el año pasado se cumplieron 50 años del golpe de Estado, te entrevisté para un relato coral que armé para Montevideo Portal y me contabas que cuando se da el golpe vos tenías 13 años, pero que recordabas perfecto el febrero amargo, como lo bautizó Amílcar Vasconcellos, y me decías que el estudio jurídico de tu viejo había quedado en esa trampa ahí rodeado por tanques. Sí. Al final pudieron salir, ir a trabajar y salir sin problema, pero ¿cómo recordás ese febrero y ese julio del 73? A ver, febrero me acuerdo por esa anécdota que tú contabas. Papá tenía el estudio justo en la calle Juncal y eso quedó en el límite de aquel acto de rebeldía democrática que tuvo la Armada. La Armada cerró la Ciudad Vieja, estaba en contra de los pasos que dieron el ejército y la aviación, y se generó una pulseada que incluso hubo momentos en donde se hablaba de que había cañones apuntando hacia la Ciudad Vieja. Bueno, eso al final se terminó cuando en la Armada hubo un movimiento y lo sacaron a Zorrilla, que fue el almirante, el comandante en jefe que se opuso. Y nada, yo recuerdo perfecto porque además vivía en el centro y con lo de mi viejo que tenía el tema del estudio, que fue unas horas después, eso pasó, pero eran momentos muy complejos, ¿no? muy duros. Y en junio, claro, yo recuerdo perfecto la mañana del 27 de junio que mi vieja me despertó y me dijo no vas a clase, sí, pero porque hay un golpe de Estado. Y me acuerdo que fue un día gris, de llovizna durante todo el día. Me contaste. Feo, muy feo. O sea, el día acompañaba el momento. Acompañaba el momento, ¿no? sí, absolutamente. ¿Y de joven qué te tiraba más, la abogacía o la sociología? Apelo a tus dos profesiones, ¿no? Sí, no, sin duda que siempre mi interés fue más por las ciencias sociales. Sociología, ciencia política, que fue a lo que me dediqué. El problema que había era que cuando yo termino preparatorios, como se llamaba en esa época, el bachillerato, no había carreras de ciencias sociales que estaban prohibidas por la dictadura. Yo termino en el año 76 el bachillerato. Entonces, en el 77, la universidad intervenida, las carreras que había no incluían ciencias sociales. Entonces, a su vez yo tenía una vocación humanística, digamos, y entonces opté por Derecho. Y además mi viejo era abogado, yo qué sé. Bueno, entonces entré a la Facultad de Derecho, hice el primer año, en paralelo hice algunas clases de historia, licenciatura en Historia en Humanidades, no me gustó cómo estaba encarado, me borré. Al año siguiente hice algunos cursos de sociología que daban en la Universidad de la República, que también estaban totalmente flechados, y al tercer año, ahí el CLAE, que todavía no era una universidad, inaugura un grado en sociología, donde estaban César Aguiar, Alfredo Randonea, el Sordo González, y para mí fue como, me abrió un mundo. Claro. Y ahí sí, yo hice el grado en sociología en el CLAE, pero en paralelo seguí la Facultad de Derecho porque el curso del CLAE no era reconocido. Claro, y yo dije, bueno, está. Y así terminé. Tengo un título universitario. Exacto. Pero me dediqué a mi trabajo profesional, fue en ciencias sociales. Bien. Iniciaste tu militancia política muy joven, antes de cumplir 20, en el PDC, el Partido Demócrata Cristiano que lideraba Juan Pablo Terra, sector que en ese entonces integraba el Frente Amplio. Fuiste secretario general de la Juventud Demócrata Cristiana, candidato a diputado por el PDC para las elecciones del 84, cuando la reapertura democrática. ¿Cómo recordás esos años de efervescencia política donde la generación del 83 empujó para lograr aquel famoso Río de Libertad que fotografió el Pepe Plano? La verdad que fueron años muy lindos y muy exigentes y al mismo tiempo de riesgo, ¿no es cierto? Porque la dictadura estaba, pero yo soy parte de esa generación 83, que peleó contra la dictadura por la libertad, por la democracia, por los derechos humanos, y tuvimos
ese proceso fue un proceso con idas y vueltas, ¿no? Momentos en donde se avanzaba y momentos de retroceso, pero fue también una época muy impactante desde el punto de vista de lo que venía ocurriendo. Nada, el obelisco inolvidable para mí, porque a mí me tocó, por suerte, o mejor dicho, por generosidad de las autoridades del PDC de la época, que dijeron, el secretario general de la Juventud va a estar en el estrado. Arriba del escenario. Sí. Qué nivel. Y la verdad que para ¿recordás mí, el discurso de Candó? Pero ¿cómo? Pero absolutamente. Ese día fue impresionante, porque además uno veía desde ahí arriba. Yo tenía en ese momento 24 años. O sea que era un pibe. Eras un pibe, pero eras consciente que estabas viviendo un momento histórico. Absolutamente consciente. Pero además, nosotros habíamos estado en toda la previa, desde el acto de mayo, del 1 de mayo del 83, que fue el primer acto del PIT-CNT, del PIT en ese momento, claro. No se podía decir CNT, el PIT. El 1 de mayo, que fuimos ahí a la hora Plaza 1 de Mayo a apoyar. Después vino el retorno no, eso fue en el 84, lo de Wilson, pero en el 83 después vino el primer apagón y caceroleo, que fue el 25 de agosto, que estuvo acompañado de una huelga de hambre que hacía Perico Pérez Aguirre, un ayuno de Perico Pérez Aguirre. Ahí el primer caceroleo, todavía dentro de las casas, apagón y caceroleo. El siguiente ya era saliendo a puntos de concentración. Todo eso lo viví de manera muy, muy fuerte. Además fue el mismo año que nos casamos con mi mujer. O sea que fue un año, y el mismo año que yo asumí la Secretaría General de la Juventud del PDC. Ahora, para el 89, el PDC se va del frente, se forma el Nuevo Espacio, siguiendo a Hugo Batalla, y se dan algunos cambios políticos, ¿no? Desde el 90 al 95 vos fuiste secretario político del PDC. Sí. Decía hubo cambios de rumbo, porque Batalla se va al Partido Colorado con Sanguinetti. De hecho, resulta electo vicepresidente en el fines del 94. El PDC vuelve al Frente Amplio y Rafael Michelini pasa a ser la figura del Nuevo Espacio, que luego dejaría de ser un partido independiente para sumarse al Frente. ¿Dónde sentías vos que tenía que estar el PDC de Terra, que te había inspirado? ¿En el Frente Amplio, fuera del Frente Amplio? ¿Cuál era en ese momento tu posición personal? Ya, cuando yo arranqué en política, el PDC estaba en el Frente Amplio, aunque estaba en un momento de latencia porque el Frente Amplio no estaba funcionando. Sereñi estaba preso, etc. A la salida de la dictadura, el Frente Amplio emerge con una fuerza impresionante, con una vitalidad ahí se genera, yo diría, la tradición frente amplista, en esa salida. Y luego, que pasan las elecciones del 84, se produce un proceso de debate interno dentro del Frente. Recuerdo. En donde de un lado quedamos la 99 y el PDC, y del otro lado el resto. Una discusión sobre lo que nosotros decíamos la renovación, una izquierda democrática, una izquierda renovada versus una izquierda tradicional, una izquierda con pocos reflejos democráticos. Michelini era el líder de la otra postura, los que querían aliarse al Frente Amplio. Sí, primero Hugo, porque en ese momento todavía Hugo Batalla del lado del PGP, sí, y del lado nuestro estaba Juan Pablo Terra. Claro. Entonces, eso termina en la ruptura del Frente en el 89, que se crea el primer Nuevo Espacio. Nuevo Espacio independiente. Ese Nuevo Espacio es liderado por Hugo Batalla, sacamos una buena votación, el espacio como tal, pero un par de años después de eso, en el 91, 92, Hugo empieza a buscar el camino del acuerdo con Sanguinetti. Y en el 99, te llevo al 99, ¿recordás que votaste en el balotaje? Sí, claro. A ver. Porque leí por ahí que votaste a Tabaré Vázquez. Sí, porque fue así la cosa. En el 96 nosotros nos vamos, Reforma 95, constitucional. Nos vamos del PDC, porque el PDC había decidido volver al Frente Amplio y nosotros no estábamos de acuerdo. Digo nosotros, un conjunto de compañeros que hasta hoy seguimos juntos. Y entonces nos incorporamos al segundo Nuevo Espacio, el de Rafael. Sí. Y junto con Rafael además me propone como candidato a vice en el 99. O sea que la campaña electoral del 99 es Michelini conmigo de candidato a vice.
y que a su vez iba de primer candidato a diputado, yo en Montevideo. Entonces, cuando llega el momento de la segunda vuelta, que el Nuevo Espacio no se había manifestado antes de la primera vuelta, hay un debate. Y la verdad, yo tenía muchas dudas, pero cuando Rafael decide que va a votar a Tabaré Vázquez, a mí me pareció que, siendo su compañero de fórmula, no era bueno generar ningún tipo de diferencia. De diferencias con él. Entonces voté a Tabaré en la segunda vuelta y luego viene el momento en donde rompemos con Rafael, porque un año y pico después Rafael empieza a plantear el retorno al frente. Y ahí sí nosotros posturas irreconciliables. Nos plantamos. Y en el 2002 nace el Partido Independiente tal como lo conocemos hoy. Y da la impresión que ya en el nombre Partido Independiente era una respuesta a Michelini y a los que pensaban como él, En ¿no? ese momento lo que nosotros decíamos es, acá hay dos bloques, de un lado están los partidos tradicionales, del otro lado está el Frente, y nosotros somos un partido justamente independiente de esos dos bloques. Y así nacimos en el 2002, como una respuesta negativa. Una declaración de principios. Sí, y con una concepción socialdemócrata y social cristiana, porque en realidad el Partido Independiente se nutre de dos corrientes, la corriente del Partido por el Gobierno del Pueblo, de la lista 99, y la corriente demócrata cristiana. De ese grupo de la 99, Iván Posada, Ricardo Falero, que era diputado en ese momento por Canelones, Gebergato. Bueno, había un conjunto de personas de primer nivel, y del otro lado estábamos Juan Jung, nosotros, hubo obviamente Daniel Radío, Dardo Rodríguez, Daniel Pérez, todo un conjunto de gente que venía de ese pueblo. Vamos a una pausa y nos metemos de lleno en la historia del Partido Independiente y la carrera política de Pablo Mieres. Ya venimos.